7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y le damos la bienvenida a este nuevo programa de análisis de la actualidad junto con Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Hola Pedro, gracias. Aquí estamos una vez más, muy contentos de poder analizar la actualidad juntos. Sí, además hoy tenemos una invitada muy especial que saludamos con mucho cariño, que es Carolina Bueno, secretaria general de la FERE, de la Federación Evangélica de Entidades Religiosas. Muy bienvenida, Carolina. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar con vosotros. Igualmente, además es la primera vez que te entrevistamos, así que para nosotros es una ocasión muy especial, aparte ya del afecto que tenemos de vernos cada poco, ¿no?, en reuniones evangélicas. Sí, así es. Y el tema central que queríamos hoy analizar es una cuestión que yo creo que es algo en lo que todos los medios evangélicos, que somos unos pocos, y en lo que nos hemos puesto de acuerdo en sacar desde hace años de forma repetida y que en estas semanas previas ha tomado mayor intensidad, y es la situación de los pastores protestantes que durante el franquismo no pudieron cotizar a la seguridad social y por lo tanto se han quedado sin pensión. ¿Por qué se produjo esta circunstancia, Carolina? Bueno, la problemática que tenemos se produjo porque realmente durante la época de la dictadura franquista los pastores evangélicos, los pastores protestantes, pues no tenían permitido cotizar, desarrollaban su labor pastoral, pero no podían cotizar y esto les ocasionaba pues muchos problemas. Por ejemplo, tenían dificultades para acceder a la asistencia sanitaria. Tanto ellos como sus familias. Por supuesto, cuando llegó la edad de jubilación no podían acceder a sus pensiones ni ellos ni sus familias, ¿no? Que no pudieron acceder tampoco a las pensiones ni de jubilación, ni de incapacidad permanente, ni de viudedad, ni de orfandad. En el año 1999 se les permitió cotizar a los pastores, pero no se previó un régimen transitorio que diese solución a aquellos que ya habían alcanzado una cierta edad y que ya no les iba a dar tiempo a cotizar lo necesario como para acceder a una pensión de jubilación. Entonces, estas personas, estos pastores y sus familias quedaron desprotegidos porque no se previó este régimen transitorio, régimen que sí que se habilitó para la Iglesia Católica. ¿Vale? Entonces nuestros pastores quedaron desprotegidos y uno de ellos, que fue el pastor Manzanas, pues acudió a los tribunales y consiguió una sentencia histórica, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que concluyó que había discriminación por motivos religiosos, porque cuando en 1999 se incluyó a los pastores en la seguridad social, pues no se hizo como se hizo con los católicos, ¿no? No se previó ese régimen transitorio que permitiera que todos ellos quedaran protegidos. Esta es la circunstancia que tenemos. Evidentemente estamos hablando de una situación injusta, desde muchos puntos de vista se podría considerar así. Queríamos saber si es algo que ha afectado solo a los pastores evangélicos o también a otros colectivos que han sido afectados por una circunstancia similar. Bueno, en primer lugar fueron afectados los colectivos de la Iglesia Católica, ¿vale? Tanto el clero diocesano como el clero secularizado y los religiosos y las religiosas de la Iglesia Católica. Pero además hay otros colectivos que vivieron circunstancias similares y uno de los que nos gusta mencionar, porque nos parece significativo, es el de los profesores de euskera en las ikastolas durante la época del franquismo. A ellos no se les permitió cotizar en la seguridad social cuando enseñaban el euskera y con el tiempo, bueno, pues esa situación se ha visto solventada, pero se vieron igualmente discriminados. Entendemos que por lo tanto es una situación que sigue sin resolver para los pastores, ¿no? Y entendemos que muchos pastores siguen entonces en esta situación de estar sin pensión o realmente cuál es la situación para ellos en el momento. Sí, bueno, haciendo referencia a los colectivos que hemos mencionado antes, ¿no? Vemos como hay normativas específicas para cada uno de los colectivos que se vieron afectados por esta situación, ¿no? El clero diocesano tiene su normativa, el clero secularizado tiene otra, los religiosos y las religiosas tienen su normativa. Todos ellos tienen un régimen transitorio específico atendiendo a sus particularidades, a sus circunstancias, que les permitió acceder a pensión. En el caso que he mencionado, por ejemplo, de los profesores de euskera, el gobierno, ya en época de democracia, para compensar esa situación discriminatoria que vivieron, lo que hizo fue que les tuvo como cotizados esos periodos en los cuales enseñaron el euskera y además aprobaron
a través de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, aprobaron una partida presupuestaria con el fin de compensarles económicamente por ese tiempo en el que habían estado enseñando euskera. Nuestros pastores, efectivamente, pues no accedieron a nada de eso. En el año 2018 hicimos un estudio de cuántos pastores podían estar afectados por esta circunstancia, ¿no? Y de ese estudio obtuvimos unos datos de aproximadamente unas 300 personas. En esas 300 personas hay diferentes tipos de personas, ¿no? Por un lado estaban los pastores históricos, que eran las personas más mayores, ¿no? Y estas personas más mayores, pues algunos no habían accedido a pensión o habían accedido a pensiones mínimas, porque no pudieron cotizar. Luego estaban sus viudas, que igualmente no tenían derecho a nada, ¿no? A ningún tipo de pensión de viudedad. Y luego había otro colectivo dentro de esas 300 personas que eran pastores que sí que estaban en activo, que están cotizando o estaban cotizando en aquel momento, pero que les falta, tienen periodos en los cuales ejercieron el ministerio pastoral sin haber podido cotizar, y les falta en esos años para poder acceder al 100% de sus pensiones. Eso serían los tipos. Sí, si se ha buscado una solución y se ha encontrado para solucionar estas circunstancias de colectivos similares al que forman los pastores evangélicos, ¿cómo es posible que no haya ocurrido lo mismo con aquellos pastores que no pudieron cotizar en el franquismo? ¿Qué motivo hay para poder no buscar una solución similar o parecida? Pues Pedro, eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que esta situación siga sin solventar tantos años, ¿no? Después? Desde 1999, que llevamos pidiendo una solución, hemos tenido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenemos en el 2012 la sentencia del Tribunal de Estrasburgo también, tenemos otra sentencia del Tribunal Supremo del año 2017 y aquí seguimos esperando, pasan los años y no vemos ninguna solución, y tristemente además pues vemos como muchos de los pastores afectados han fallecido o están falleciendo ya. Nos consta que tanto la FEREDE principalmente como también la Iglesia Evangélica Española, la IE y la Alianza Evangélica Española han realizado no solamente una demanda legal, sino que especialmente la FEREDE ha mantenido un diálogo y una petición y un contacto continuo para ir adelante. ¿Nos podría un poquito resumir, entendiendo que es complicado, pero resumir qué pasos se han dado para que la gente entienda que esto no es simplemente una sentencia, sino que es un trabajo y una labor que ha hecho la FEREDE durante estos últimos años? Sí, efectivamente es una labor que lleva realizándose desde el año 1999. Son muchísimos años en los cuales se ha estado reivindicando y pidiendo una solución para este colectivo, ¿no? A veces nos sentimos como esa viuda que acude al juez injusto, ¿no? Pero todavía no hemos conseguido esta solución. Cuando se estaba elaborando el Real Decreto en 1999, ya el anterior secretario ejecutivo, Mariano Blázquez, estuvo pidiendo que se previera un régimen transitorio, o sea que esto viene de entonces, ¿no? Como no se consiguió en su momento, pues ha seguido peleando de muy diversas maneras. La Iglesia Evangélica Española efectivamente porque tenía muchos de estos pastores históricos afectados, pues ha sido muy activa en la reivindicación tanto política como jurídica y judicial de este tema. De hecho, el pastor Manzanas, que fue el que obtuvo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, era de esta iglesia, de la Iglesia Evangélica Española. FEREDE desde entonces lleva sin parar en todos los niveles. Ha intentado acudir a los medios de comunicación, tanto evangélicos como seculares. Hemos hecho todo tipo de reivindicaciones, escritos, informes a la Subdirección General de Libertad Religiosa, al Ministerio de la Presidencia, al presidente del Gobierno. O sea, se han dirigido escritos, informes repetidos a todas las instancias políticas, y también hemos acudido al ámbito internacional y al ámbito judicial. O sea que no hemos parado en todo este tiempo de pedir una solución para este tema. En tantos años que ha habido en todo este proceso, y además para que la gente entienda que esto no es un problema que queremos politizar, ha pasado por varios gobiernos. El primero fue el gobierno que presidía Mariano Rajoy, que además coincidió con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué respuesta hubo inicialmente a esta sentencia, que ya de alguna forma parecía que daba un empuje a que se buscara una solución?
En el 2012 fue la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y bueno, pues empezamos a reclamar que se hiciera justicia, ¿no?, en base a sentencia. En el año 2014 se puso en marcha la elaboración de un real decreto que solucionara este problema, ¿no? Y bueno, pues supongo que en aquel momento habría expectativas de que el tema se iba a solucionar. Lo que sucedió fue que cuando nos dieron el texto del Real Decreto para que lo evaluáramos, vimos que era un Real Decreto que en realidad no iba a solucionar el problema de ninguno de los pastores, porque pedía tales requisitos que no podían acceder. De hecho, ni siquiera el pastor Manzanas hubiera cumplido los requisitos que ponía ese Real Decreto. Así que así se lo trasladamos al Gobierno, les dijimos: este Real Decreto no soluciona el problema, dimos nuestra opinión desfavorable. Incluso en aquel momento el secretario ejecutivo consiguió que la Comisión Asesora de Libertad Religiosa diese su opinión desfavorable también a ese Real Decreto. A pesar de ello, aprobaron el Real Decreto y nos vimos en la obligación de tener que llevarlo a los tribunales. Tuvimos que impugnarlo en el año 2015 y, bueno, pues 2 años después, en el año 2017, fue cuando el Tribunal Supremo anuló ese Real Decreto, nos dio la razón en el sentido de que era un Real Decreto que no solucionaba y no ponía fin a la discriminación por motivos religiosos existente, ¿no? Y también le indicaba al Gobierno que tenía que aprobar otro nuevo Real Decreto con las instrucciones a seguir para ello. ¿Y ¿vale? qué pasó? Todavía seguimos esperando. Esto fue en el Gobierno de Rajoy, porque el Gobierno del Partido Popular pues terminó en el año 2018, si no recuerdo mal. Y llegamos entonces al Gobierno socialista. ¿Hubo una sensibilidad diferente? ¿Ha habido algún tipo? Entendemos que no, porque estamos hablando todo el día del tema, pero cuéntanos un poquito qué recorrido ha tenido. Pues efectivamente, como os he contado, en el 2017 tuvimos la sentencia del Tribunal Supremo y todavía estamos esperando la solución a este problema. Desde entonces, pues bueno, nos pusimos en marcha para seguir reivindicando, presentando informes, solicitudes, escritos a todas las instancias políticas, ¿no?, que podían darnos una respuesta. Y bueno, tras la pandemia, es verdad que el que era entonces secretario ejecutivo y presidente de FEREDE fueron recibidos por el ministro de la Presidencia, por Félix Bolaños, que en esa reunión asumió el compromiso de resolver este tema. Es verdad que impulsó, pusieron en marcha la elaboración de un Real Decreto que está en tramitación, empezó la tramitación en el año 2022. Llama la atención la lentitud, ¿no?, la lentitud de todo lo que se hace en relación a este tema. Y bueno, pues vemos como positivo que se haya impulsado, ¿no?, el Real Decreto. Esto es positivo, pero el problema es que el texto que nos ha llegado del Real Decreto vemos que sigue sin solucionar el problema, porque es un Real Decreto que lo que dice es que los pastores pueden pagar las cotizaciones sociales y les exige pagar esas cotizaciones de pensiones que en realidad no han disfrutado. Entonces, lo que le estamos diciendo al Gobierno es: esto no puede ser, ¿no? Esto no soluciona nada. Les haces pagar a los pastores por una pensión que durante años han estado sin recibir ningún tipo de pensión. Así que, bueno, pues es por ello que estamos reclamando que esto sea modificado, que no puede ser aprobado tal y cual nos lo han mostrado. Además de lo que es el término económico y de justicia, también hay un daño moral, ¿no?, en el sentido de que hay una discriminación que se ha hecho hacia los pastores y que también sería bueno que se resolviera. Imagino que también eso motiva que FEREDE siga intentando pelear por este asunto y que no caiga en el olvido, ¿no? Claro, sí, en realidad lo que estamos pidiendo desde FEREDE son 3 cosas, ¿no? Primero, un Real Decreto adecuado, ¿no?, que no obligue a los pastores a pagar el capital coste, o en su caso lo que decimos es: bueno, si les obligan a pagar el capital coste, por lo menos réstenle la pensión que han dejado de percibir, ¿no?, para que sea un poquito justo. La segunda de las peticiones que estamos haciendo es que si el Real Decreto no lo sacan bien, como los estamos pidiendo, pues estamos pidiendo que se haga como con aquellos profesores de euskera, ¿no?, que se habilite una partida en los presupuestos generales del Estado para que sea el Gobierno el que pague esas cotizaciones sociales en concepto de compensación por la discriminación sufrida. Y en tercer lugar, pues sí que estamos pidiendo un acto de desagravio
público, de tal manera que se reconozca, ¿no? que se reconozca esa discriminación que han sufrido tantos pastores, sus familias y la comunidad evangélica en general. Bueno, ya desde luego parece todo lo que pide Ferede de pura justicia, además el mínimo que se puede exigir después de lo ocurrido. No sé si Carolina quieres añadir cualquier cosa, comentar a todo lo que hemos hablado. Bueno, lo que añadiría es que efectivamente se trata de un tema que es de justicia, ¿no? Lo que estamos pidiendo no es ningún trato privilegiado, no estamos pidiendo ningún trato de favor, estamos pidiendo justicia. Sabemos que el Gobierno tiene muchos problemas encima de la mesa, muchas cuestiones difíciles de resolver, muchos colectivos con sus reivindicaciones cada uno, pero los pastores evangélicos llevan ya muchos años esperando, muchos están muertos, entonces ya no podemos esperar más. Necesitamos que atiendan esta situación, y un Gobierno que pues tiene preocupación por el tema de la memoria, creemos que debería ser sensible también a la memoria de estos pastores evangélicos que en su día fueron discriminados. Además, son pocos, como os he contado, estos son cuantías económicas que no son significativas para el Gobierno, por lo tanto, el dinero no es un problema, ¿no? Realmente es un tema de justicia, de reparación, de daño moral y de poner fin a una situación de discriminación. Y bueno, pues lo que le diría yo al Gobierno a través de esta oportunidad, y también a la comunidad evangélica, ¿no? Pues que estamos mirando, ¿no? Que estamos expectantes de ver cómo resuelven esta situación, que estamos esperando que por fin aprueben un Real Decreto que haga justicia. Sin duda estamos hablando de un colectivo que dio una aportación espiritual que se puede medir en cuestión de confianza, de seguridad, de esperanza, de ser buenos ciudadanos, y gente además altruista que hizo también un bien social, de ayuda social, cobrando muy poco, porque realmente los sueldos de pastores son sueldos pequeños, y encima con este obstáculo de que no podían cotizar, con lo cual es una situación indigna, ¿no?, que no se solucione. Desde aquí reclamamos, agradeciendo toda la labor que ha hecho Ferede, pero reclamamos que se haga eco, ¿no?, el Gobierno, a algo que tiene una solución sencilla, que no es complicada, por muchos problemas difíciles que tengan. Precisamente este no es un problema difícil, es un problema sencillo para ellos. Así que nada, muchísimas gracias, Carolina, por este tiempo, también a ti, Daniel Ofcan, y animamos a la gente a que distribuya esta entrevista y otras que van a tener lugar en Protestante Digital, en Actualidad Evangélica, para poder apoyar, difundir y sensibilizar sobre esta situación tan difícil, que ya es hora de que tenga una solución. Muchísimas gracias. Se despide Pedro Tarquis deseando que Dios les bendiga.